Muy buenos a todos, muchas gracias por entrar a este video. Este es un video de defensa de RAC para la clase de Fisiología General 997 de la doctora Regine Caffey. En este video hablaremos acerca de la fisiología de la regeneración ósea, hablando de manera general y centrándonos un poco más en la parte odontológica de la misma. Entonces espero les guste el video, aprendan y pongan atención a lo que comente y espero les sea de utilidad. Muchas gracias. Espero disfruten. Ok, si vamos a hablar un poco acerca de la fisiología de la regeneración ósea, creo que sería necesario hablar de que como tal, ¿qué es la regeneración ósea? Y pues la regeneración ósea, en resumen, claro, es el proceso de crecimiento en formación de una restauración de estructura ósea. Claro, entonces primero se forma un hueso fibrillar tosco o el hueso duro, como diríamos, característico en la vida prenatal y postnatal inicial y luego se eliminan cuando se depositan, ¿cómo se diría? El hueso laminar adulto, con sistemas aversianos. Entonces nos preguntamos, claro, tocando el tema, tenemos lo mismo de la regeneración, cómo se regenera un hueso. Y por eso mismo lo voy a mencionar todo de manera general, pero yo me centré un poco en la parte odontológica, pero porque los temas generales de cómo se genera un hueso son tocados en la clase, por ende, eh, diría, claro, cómo se genera un hueso, resumidamente, pues el tejido óseo está sometido permanentemente a una completa remodelación, su estructura está continuamente orada a un vaso capilar presidido de osteoblastos, que sabemos que los osteoblastos son las células diríamos, destructoras del hueso, o sea, que destruyen el hueso viejo. Pero luego nos preocupamos porque luego siguen los osteoblastos, que son la estructura que lo renueva y crea un nuevo hueso como tal. Entonces, al crear un nuevo hueso, claro, en los osteoblastos, nos preguntamos, claro, ¿cómo se remodela el hueso? Entonces, el remodelado óseo lleva a cabo mediante acompañamiento de los procesos de reabsorción, o sea, realizado por los osteoblastos, claro. Los osteoblastos reabsorben y crean nuevo, digamos, tejido óseo. Y formación de los osteoblastos, claro. Entonces, la remodelación ósea, no hay cambios de estructura ni volumen óseo. Sencillamente, regeneran como tal lo que el osteoclasto pues se consumió, por así decirlo. Bien, hablaremos en base a la estructura del reporte RAC, que sería el resumen, pues el análisis, mi comentario personal como tal, y acerca un poco sobre los artículos en los cuales basé todo mi RAC. Bien, entonces, hablando como tal, en la parte de resumen, entendemos que pues, o sea, la regeneración ósea se caracteriza por los defectos ocasionados, ya sea por una insuficiencia ósea. Bien, al- normalmente y van a escuchar mucho la palabra pues implantes o tejidos o ese tipo de significantes porque es un poco claro a lo cual se basaría en la parte ósea. Porque los implantes, bien, la palabra injerto, ¿ok? Porque los implantes cumplen una función que es recuperar la funcionalidad tanto bucal como ósea. Entonces, tratamos con implantes dentales o implantes que es un poco necesario que tengan en cuenta algunas de las raíces dentales naturales de los implantes que se deben sujetar. Bien, entonces, como tal, cuando nos referimos a la regeneración ósea, nos referimos a la parte en donde, pues claro, la misma palabra lo dice, o sea, la regeneración donde se genera. Entonces, poniendo un poco en contexto como ejemplo, sería como que al faltar una parte de nuestro hueso, se usaría un tipo de injerto o diríamos injerto como implante, a lo cual el hueso se regenera. O sea, le haríamos creer a nuestro sistema, a los osteoblastos y osteoclastos, que este nuevo, digamos, tejido, nuevo injerto,
es un hueso. Y al final el propio cuerpo creerá que es un hueso y empezará a crear tejido óseo propio y eliminará nuestro implante o nuestro injerto. Entonces, es interesante, claro, porque aquí es donde se utilizan técnicas como lo son la regeneración ósea guiada o la regeneración ósea vertical y técnicas como, por así decir, guiadas en el aspecto al momento de insertar injertos o insertar implantes al caso de un tipo de regeneración en caso que le falte. Digo, y recalco, yo me centraré en la parte dental, la parte bucal, porque lo de manera general se toca en clase. Ok, entonces, hablando un poco más acerca del análisis, acerca de la regeneración ósea, pues claro, durante los últimos años se han utilizado muchas técnicas quirúrgicas para tratar de reconstruir defectos óseos, pero nada se compara como que nosotros propiamente regeneremos nuestros huesos. Entonces, muchos tipos de técnicas, de tipos de injertos y pues que han evolucionado en base a la técnica quirúrgica y a la técnica con la medicina convencional. Entonces, pues en la regeneración ósea, pues se basa principalmente en el proceso generativo, que cuando es aplicado a un tejido óseo, pues el potenciador principal es la osteogénesis. Claro, o sea, la osteogénesis, hablamos de procesos óseos, donde mencionamos los osteoblastos y osteoclastos. Entonces, ya que pues esta osteogénesis permite que se produzca la presencia de células óseas, ya sabemos cuáles son, osteoblastos y osteoclastos, cuando es necesario, claro, y por ello se puede diferenciar de los aportes a las células residuales, en donde el otro punto importante es el aporte pues, de oxígeno que se da a las células enviadas desde la aplicación, localización, y le llamamos un autoinjerto. Entonces, en base a que lo interesante de la fisiología es cómo el cuerpo, en base a ciertos parámetros, factores, puede regenerar un hueso prácticamente a base de la osteogénesis mediante las células osteoblastos y osteoclastos, claro. Entonces esto sigue pues al momento del autoinjerto, ¿verdad? O el injerto, pues se procura que el propio cuerpo genere tejido óseo propio. Bien, con esta misma, claro, se han mostrado muchas investigaciones que se han podido demostrar que hay muchos defectos óseos, los cuales las membranas de barrera obtienen una generación ósea mayor por defectos sin membrana. Como tal, con respecto a los resultados negativos referente al uso de membranas o el uso de injertos, es porque debidamente en el caso de una falla en una degeneración, digamos, temprana. Entonces, pues sí, o sea, hay muchos estudios que son necesarios que estén enfocados a determinar indicaciones de limitaciones. O sea, hay que saber qué tipo de injerto óseo y membranas son los más adecuados en base a la necesidad de cada paciente. En base a minimalicen los riesgos y la movilidad de los pacientes como tal. A lo cual lo que me quiero centrar y dar como un ejemplo de manera general es que en cuestión de regeneración ósea, en el caso, comento esto, recalco, claro, en el caso que nos falte algún tipo de tejido óseo, se usaría la técnica de un injerto y luego nuestro propio cuerpo detectaría ese injerto como tejido óseo y, o sea, lo detecta como tejido óseo, pero luego el propio cuerpo empezará y enviará por medio de la osteogénesis, las células osteogénicas, enviará osteoblastos y osteoclastos a generar tejido óseo propio. Entonces, es interesante este tipo de cómo eh, se centra lo mismo. Entonces, claro, vamos al plan de que como comentario personal, es un tema muy interesante, ¿ok? Me parece un tema muy interesante en base a cómo el propio cuerpo puede generar tejido óseo faltante, claro, o sea, con una fractura, los osteoblastos, osteoclastos, mediante osteogénesis, pues vuelves a regenerar el hueso, pero ya existente, claro, pero en base a un hueso faltante o a un tipo de estructura faltante,
mediante algún implante o un injerto, pues sencillamente se puede crear nuevo tejido óseo propio. Claro, no será prácticamente igual al que teníamos, pero en base ahí será tejido óseo propio. Entonces, pues prácticamente la boca, el sistema bucal es algo muy importante en la fisiología humana como tal. Literalmente, si tenemos algún problema bucal o un problema dental, afecta a varios factores anatómicos del cuerpo. Entonces, claro, no en todos los casos, pues, en cuestión a la degeneración ósea, no en todos los casos, porque, claro, en el caso que nuestro paciente o tenga enfermedades como digamos, de osteoporosis, una enfermedad así que fuera de osteoporosis, pues claro, la calidad de los huesos no es la misma, la calidad del hueso se desgasta y también pueden tener enfermedades peridentales, traumatismos dentales y ese tipo de enfermedades que claro que a lo largo de los años pues desgasta el sistema óseo de manera general. Entonces, claro, que muy importante conocer sobre el tema es que ya nos abre la mente, o sea, como tal, nos abre la mente a buscar soluciones de técnicas diferentes a procesos médicos y tratar al paciente que tenga resultados pasivos y eficaces. A esto me refiero a que gracias a la evolución de la medicina y nosotros como estudiantes, bueno, yo como estudiante de medicina, nos ayuda bastante el hecho de ver nuevas técnicas, cómo usar la medicina y nos motiva, claro, a tratar de evolucionar eso mismo. Y pues claro, es bueno mantenerse al tanto sobre diferentes estudios, realizar investigaciones y aportes que se da al procedimiento médico. A lo cual, claro, la salud bucal es muy importante y pues hay que tener presente, claro, el tema de generación ósea, la osificación y todos los procesos degenerativos que puede ocurrir, claro, a nivel de actualidad. Entonces, claro, me parece un tema importante, temas que se deben tocar, que se deben mencionar en base a la generación ósea. Interesante y llegar con eso, cómo en base a tejidos, a injertos, el propio cuerpo puede generar nuevo tejido óseo y eso es muy concreto y muy impresionante cómo funciona nuestro cuerpo y, y la manera en que la medicina evoluciona. Así que creo que eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado, de su atención y espero les haya gustado. Muchas gracias.